damos comienzo a nuestra serie, la que hemos titulado El brazo derecho entra en acción. Nuestro primer tema se llama Dieta, Espiritualidad y Salvación. Les ruego que juntos, antes de comenzar, invoquemos la presencia de nuestro Señor. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por esta hermosa oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, te ruego que abras nuestro entendimiento, que prepares nuestros corazones para recibir tu verdad y que nos ayudes a desarrollar la fuerza de voluntad que necesitamos para ponernos en armonía con lo que deseas para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dieta, espiritualidad y salvación. ¿Será que hay alguna relación entre lo que yo como y entre la posibilidad de poder ir a vivir un día para siempre con nuestro Salvador? Yo les invito a que reflexionemos juntos. Vamos a empezar a hacer una serie de preguntas cuyas respuestas están en la Biblia, están en la palabra de Dios. La primera es, ¿alguna vez se ha preguntado usted a quién pertenecemos? ¿Somos nuestros? ¿Somos de nuestra propiedad? ¿O pertenecemos a alguna otra persona? Cuando abrimos las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 6, 19 y 20, nos llega una clara respuesta desde el cielo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra es tan clara que a veces no necesita ni comentario. No somos nuestros, somos del Señor. Le pertenecemos doblemente, le pertenecemos por creación y le pertenecemos por redención. Cuando continuamos estudiando y vemos en 1 Tesalonicenses 5:23, encontramos la respuesta a otra importante pregunta que como cristianos nos debemos hacer. ¿Qué espera Dios que hagamos con el cuerpo que Él nos dio? Porque si no es suyo y es de Él, algún propósito tendrá Él para nosotros. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo, 3 en 1. Tenemos 3 dimensiones y forman parte de nuestro ser. Una dimensión está estrechamente relacionada con la otra. El Señor espera, cuando Él venga, que completamente hayamos guardado esas 3 aristas que Él nos dio para entregárselas a Él. También en Romanos 1:12 nos dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, del 1 al 2. El Señor desea que ese cuerpo que Él nos ha prestado, nosotros se lo presentemos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Pero ya se nos presenta un problema, porque cuando miramos a nuestro alrededor podemos comprobar fácilmente que dentro del pueblo de Dios hay demasiada enfermedad. ¿Por qué nos hemos enfermado? El Señor quiere que presentemos nuestros cuerpos no como un sacrificio moribundo, sino como un sacrificio vivo. En Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 72, encontramos cuál es el primer problema que como cristianos estamos enfrentando. Nos dice así: es imposible presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios cuando está lleno de corrupción y enfermedad debido a nuestra propia indulgencia pecaminosa. Es lastimoso comprobar que la mayor parte de las enfermedades que hay dentro del pueblo de Dios son una consecuencia directa de la violación a las leyes físicas, que también son las leyes de Dios. Vamos a estar estudiando en este estudio pasajes de la Biblia, pero también citas del Espíritu de Profecía. Muchos de nosotros sabemos, pero otros no, por eso lo aclaro, que Elena G. de White escribió una serie de libros habiendo sido inspirada por Dios. Nosotros como cristianos adventistas de séptimo día la consideramos la profetisa de nuestro pueblo.
vivió una vida en armonía con lo que quiso el Señor. Hacemos caso a sus textos, porque hemos comprobado que el mismo Espíritu que guió a los grandes profetas la guió a ella, y que sus palabras, las palabras que nos dejó escritas, son también para nuestra salvación. No son para sustituir la Biblia, sino que hace o nos ayuda a que entendamos la Biblia de una manera mejor. Cuando nosotros leemos en 2 de Crónicas 20:20, encontramos lo siguiente: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Es una doble bendición que está supeditada a una doble condición. Si creemos en Jehová, estaremos seguros, pero si creemos a los profetas, seremos prosperados. Nosotros consideramos que estos textos que vamos a estar estudiando debemos tenerlos en cuenta porque han sido escritos por quien el Señor levantó para llevar su mensaje al pueblo del tiempo del fin. También Amós 3:7 nos dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Yo necesito saber qué el Señor quiere hacer. Yo necesito que sea el Señor quien me marque el camino, porque hay un enemigo que contiende, que a todo momento nos está poniendo trampa. Solo escuchando lo que el Señor nos tiene que decir a través de sus profetas podemos estar salvos, porque Dios es fiel. Proverbios 28:18 también nos dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Lamentablemente, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que hay cierto desenfreno, porque increíblemente se ha elegido, o muchas personas han elegido, no hacer caso a las profecías que el Señor nos ha mandado a través de sus siervos. Eso es un error y hace que nosotros vayamos sin rumbo. Nosotros vamos a estar estudiando tanto la Biblia como lo que el Señor nos dice a través del espíritu de profecía. Hay una advertencia muy severa que se nos hace desde el cielo. A nosotros nos gusta saber que Dios es un Dios de amor, y de hecho lo es. Eso forma parte o es la esencia de su ser, el amor. Primera de Juan 4:8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero hay otra parte, otra faceta del carácter del Señor de la que no nos gusta escuchar hablar, y es que Él es fuego consumidor. ¿Y qué cosa es lo que consume? Pues consume el pecado. Y no puede pasar por alto el pecado, porque el pecado le costó un sacrificio demasiado alto al cielo. Hebreos 12:29 nos dice lo siguiente: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y en esa mezcla de amor y de justicia que Él tiene, nos dice en 1 Corintios 3:17: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muchas veces he pensado que cuando nosotros decimos que somos templo del Espíritu Santo, realmente no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Si nosotros cuidamos, por ejemplo, las 4 paredes donde están enmarcadas nuestras iglesias, y queremos que esté limpio y que no haya ruido y que no haya reverencia, imagínense cuánto más no deberíamos cuidar nuestro cuerpo, que es donde el Señor quiere morar. Somos su templo y debemos tener conciencia de eso. Otra pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cómo Dios considera el incumplimiento de las leyes que Él ha hecho para nuestro ser? Cuando el Señor nos creó, Él dejó leyes. Él dejó leyes físicas y dejó leyes morales. Esas leyes deben ser cumplidas. De hecho, Juan 14:15 nos dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y tenemos que tener en cuenta que el Señor vincula el hecho de que le amemos con el guardar sus mandamientos. Dentro del mundo cristiano se ha llegado a pensar de que no es necesario guardar los mandamientos de Dios, que la ley de Dios fue abolida en la cruz. Eso es un error. La ley de Dios no puede abolirse, porque la ley de Dios es una representación del carácter de Dios y es tan eterna como su autor. Cuando leemos en Consejos sobre el régimen alimenticio, un libro inspirado de Elena G. de White, que volvemos a enfatizar, no es Elena G. de White, es el Espíritu Santo hablando a través de ella. Se nos dice lo siguiente: las leyes del organismo físico son a la verdad las leyes de Dios. Si son las leyes de Dios y yo las violo, pues yo estoy pecando contra Dios. También se nos dice en el mismo libro, en la página 18: es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar los 10 mandamientos.
hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación de violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Y cuando yo violo la ley, como decíamos hace un momento, yo estoy pecando, porque 1 de Juan 3:4 nos dice que el pecado es transgresión de la ley, ya sean leyes morales o leyes físicas. Y cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la situación que hay de dolor, de enfermedad, de muerte por todas partes, yo creo que es fácil concluir por qué estamos así. Es que la paga del pecado es la muerte. Según nos dice Romanos 6:23, muerte física, muerte espiritual, muerte emocional. La paga del pecado es la muerte. También en Consejos sobre la Salud se nos recuerda que la ignorancia de este importantísimo tema es un pecado. Satanás es real. Es aquel ángel que, pese a tener un puesto tan destacado en el cielo, deseó en su corazón ocupar el lugar de nuestro Salvador. Nuestro Señor lo tuvo que expulsar del cielo a la tierra. Y Él vino aquí, sabe que le queda poco tiempo y está tratando de cosechar para la muerte eterna cuantas almas se los permitan. Él es muy sutil, lleva mucho tiempo estudiando nuestro comportamiento, sabe cuáles son nuestras debilidades. Fíjense qué importantes citas voy a compartir con ustedes. Ministerio de Curación, páginas 91 y 92. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. A menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. El cuerpo es el único medio por el cual la mente se puede desarrollar junto con el alma para perfeccionar el carácter cristiano. Eso el enemigo de las almas lo sabe. Si Él destruye nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo, ¿dónde va a morar el Espíritu Santo? Él nos trata de seducir con muchísimas artimañas para que nuestro cuerpo sea destruido de una forma u otra. Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos irnos con Él. Es un deseo legítimo de todos los seres humanos. Sin embargo, en 1 de Juan 3:12 nos dice que cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él. Y esto nos quiere decir que no solo debemos creer en Él, sino que tenemos que haber entregado nuestras vidas a Él de tal manera que no solo lo consideremos nuestro Salvador y Redentor, sino también nuestro Señor. Debemos ser conscientes, mis hermanos y amigos, que la fe en la verdad únicamente no nos salvará. Tendremos que ser semejantes a Cristo si un día queremos verlo tal y como Él es. También debemos saber que aquellos que están verdaderamente convertidos comprenderán que nunca verán al Señor en su gloria, a menos que formen un carácter que armonice con el de Jesús. Si el Señor Jesús viniera y nos llevara de cualquier manera, con todos nuestros defectos de carácter, muy pronto la tierra nueva se convertiría otra vez en lo que era la tierra vieja. Entonces, ¿qué sentido tendría el sacrificio de Cristo? Hermanos, debemos saber algo. A nosotros se nos ha dejado un mensaje poderoso, que es el mensaje de la Reforma Pro Salud. Les recuerdo que el título de este tema es Dieta, Espiritualidad y Salvación, porque al final no hay nada más importante para nosotros como cristianos que nuestra salvación. Pues fíjense qué importante cita nos dice en Temperancia, página 204. La verdad debe llegarle a la gente mediante la Reforma Pro Salud. Esto es esencial a fin de atraer la atención respecto a la verdad de la Biblia. Dentro de unos momentos vamos a explicar el porqué. Nosotros tenemos una condición en estos momentos que realmente es lamentable. Y el primer paso para dar cambios es reconocer nuestra propia situación. Estamos esperando que Cristo venga para irnos con Él. Sin embargo, estamos gastando nuestras fuerzas vitales en esta tierra haciendo cosas que están en contra de la ley de Dios. Cada día estamos disminuyendo nuestra capacidad de glorificar a Dios en circunstancias que requiere toda nuestra fortaleza, toda nuestra mente. Como consecuencia de nuestros hábitos nos estamos aferrando cada vez menos a la vida mientras profesamos ser seguidores de Cristo y que nos estamos preparando para los toques finales de la inmortalidad.
mis hermanos, y es la sugerencia que se nos hace desde el cielo, ustedes tienen que hacer una obra que nadie puede hacer por ustedes. Despierten de su letargo y Cristo les dará vida. Modifiquen su manera de vivir, de comer, de beber y de trabajar. Debemos saber, hermanos, como decíamos al principio, hemos sido creados en 3 dimensiones y todo lo que pasa en una de las esferas va a tener repercusión en la otra. Ante la pregunta, ¿de qué influencia tiene el comer, el beber y el vestir sobre nuestro progreso espiritual? La respuesta que nos viene desde el cielo a través del Espíritu Santo es la siguiente: que nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la espiritual. La norma de virtud resulta elevada o degradada por los hábitos físicos. El comer, el beber y el vestir tienen una influencia directa sobre nuestro progreso espiritual. Y aprovecho para comentar, se ha hecho mención aquí a la intemperancia. Es un concepto que debemos tener claro. ¿Qué cosa es la temperancia? La temperancia implica tomar lo bueno con moderación y abstenerse de todo lo malo. ¿Y qué cosa es todo lo malo? Pues todo lo que el Señor en su ley ha dicho que no debemos hacer. ¿Qué debemos hacer cuando violamos la ley de Dios? Mis hermanos y amigos, nosotros debemos ser conscientes que cuando Dios nos creó, Él dejó establecidas leyes espirituales y leyes físicas. Y Él no quiere que la cumplamos porque es un Dios impositivo, sino porque es un Dios de amor y eso es para nuestro bienestar. Hay promesas lindas en la Biblia del Señor. Él nos dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El Señor siempre está dispuesto a perdonar nuestros errores, porque su naturaleza es el amor. Miqueas 7:19, ese hermoso libro de este profeta menor, también nos dice lo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero para poder actuar de esa manera, para poder sepultar nuestros pecados, tiene que haber por nuestra parte una acción, una actitud de arrepentimiento profundo. Por eso se nos confirma también que cuando viole las leyes que Dios ha establecido en mi ser, debo arrepentirme y debo reformarme. Cuando yo soy consciente que estoy teniendo una alimentación que no es la adecuada y que más de ayudarme a potenciar todas mis capacidades me está alejando del Señor, yo debo arrepentirme y debo reformarme. Satanás es real, lo hablábamos hace algún momento, y tan real es que en ese hermoso libro que escribió el discípulo amado, Juan, nos dice en Apocalipsis 12:9, Satanás engaña al mundo entero. Y fíjense, mis hermanos, que no se hace exclusión de nadie, de ningún cristiano, de ningún adventista del séptimo día, ni siquiera de mí que estoy presentando este tema. Satanás engaña al mundo entero. Y primera de Juan 5:19 nos dice, todo el mundo está bajo el control del maligno, porque él sabe cómo entramparnos. Y únicamente estando muy agarrados del Señor es que el Señor puede desvelarnos las trampas que el enemigo ha puesto a nuestros pies, porque Dios es fiel. Debemos saber, hermanos, que Satanás anda como un león rugiente. Eso es realidad. Y tan es así que se nos afirma que el poder que él tiene y que emplea para tentar y engañar durante el tiempo del fin, que es nuestro tiempo, es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Si es 2 veces mayor o 10 veces mayor que en los días de los apóstoles, ¿cuánto más debemos estar nosotros agarrados del Señor que lo que estuvieron en sus días los discípulos? Todos nuestros sentidos deben estar centrados en Él. Satanás tiene más éxito cuando asalta el corazón humano, induciendo a los hombres a rendirse a sus tentaciones, puede dominarlos. Y fíjense qué dato tan importante. Y no hay otra clase de tentaciones en la que tenga mayor éxito que mediante la que se refieren al apetito. Si puede controlar el apetito, puede controlar a todo el hombre. Tan es así que Jesús, para podernos dar una puerta de salida ante la debilidad que tenemos por temas de apetito, tuvo que ayunar 40 días a favor de la raza humana. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte.
Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. ¿Cuántas veces no somos conscientes de que determinados alimentos nos hacen daño, pero insistimos en consumirlos? Porque somos débiles, como nos está diciendo esta cita. Solo Dios, solo Jesús nos puede dar la victoria. Y para eso podemos aferrarnos con certeza de esa promesa que está en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así se nos dice en Hechos 16:31. Es una hermosa promesa que el Señor nos hace. ¿Quién de nosotros no la ha reclamado por lo menos alguna vez? Pero nosotros como seres humanos tendemos a desequilibrio. La Biblia no podemos estudiarla como quien estudia una novela. Tenemos que estudiarla en conjunto, viendo lo que el Señor nos quiere decir de un tema desde el Génesis al Apocalipsis. Y ese mismo Señor que nos dice que si creemos en Jesucristo seremos salvos nosotros y nuestra casa, en Juan 3:3 nos asegura que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así le dijo a Nicodemo, así le dijo al maestro de la ley Nicodemo. O sea, no solo se trata de creer en Jesucristo, de tener fe en Él, sino de ponernos en armonía en Él, con Él, para que Él pueda hacer en nosotros todos los cambios que Él quiere que hagamos. También se nos dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Sed pues perfectos vosotros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. Nacer de nuevo, ser santo, ser perfecto, son pasos que vienen detrás de haber creído en Jesucristo. Sin embargo, hay una mala noticia, y la mala noticia también nos llega a través del Espíritu de Dios. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 24, nos dice: es imposible que los que gratifican el apetito alcancen la perfección cristiana. Es imposible que alimentándonos de la manera que queremos, tal y como hizo Eva en el antiguo Edén, en el jardín del Edén, que no se conformó con lo que el Padre le había dado, sino que ella fue a buscar lo que el Padre no le había dado. Si nosotros hacemos igual que Eva, tendremos la misma consecuencias que Eva, tendremos el mismo final que tuvo la primera pareja. La obra del Espíritu Santo es inmensa. Creo que no hay ningún cristiano que no sea consciente de su inmensidad. Pero si vamos a las Escrituras, se nos describe correctamente qué cosa es lo que el Espíritu Santo hace. Fíjense, Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él no solo nos enseña todas las cosas, sino nos recuerda todo lo que ha dicho el Señor. También Juan 16:8 nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin embargo, mis hermanos, debemos saber, tal y como nos vuelve a decir el Espíritu de Dios, que necesitamos que el Espíritu de Él esté dentro de nosotros para alcanzar el cielo. Nosotros no podemos llegar al cielo estando de cualquier manera. Tiene que haber una transformación en nosotros. Es una idea que estaré enfatizando a lo largo de todos estos seminarios, porque es crucial para nuestra salvación. Hay otra mala noticia, que también nos llega de ese impresionante libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, y nos dice así: Dios no puede permitir que su Espíritu Santo descanse sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente y el cuerpo. No es que el Señor no quiera que nosotros nos demos gusto o no nos demos gusto comiendo las cosas que queramos. El problema es que comer las cosas que queramos trae una consecuencia directa sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra mente o nuestro cerebro como capital del cuerpo. Satanás sabe, como decíamos hace un momento, que si destruye el cuerpo del hombre, el Espíritu Santo no va a tener dónde morar. Por eso él está ensañado en destruir nuestro cuerpo. Hermanos, la salud física es importantísima para poder tener salud espiritual. No todo el que tiene salud espiritual, o sea, tú tienes que tener, o debemos nosotros tener, salud física para poder tener salud espiritual. Una cosa lleva a la otra, porque somos tres, y 1 de Tesalonicenses 5:23 debe estar grabado en nuestras mentes: espíritu, alma y cuerpo. Fíjense, vamos a compartir este importante pensamiento. Nuestra salud física es conservada por lo que comemos.
si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental y físico sano para estudiar la palabra con el propósito de aprender lo que dicen las Escrituras. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Todo hábito malsano producirá una condición malsana en el sistema y la delicada y viviente maquinaria humana del estómago resultará perjudicada y no podrá realizar su trabajo debidamente. El régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en tentación y cometer pecado. Y recordemos que si cometemos pecado, estamos violando la ley de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Muerte temporal, pero sobre todo y lo más importante, muerte eterna. Hay algo que también es importante para nuestra vida cristiana y que debemos conocer. ¿Qué es la santificación? En el libro de los Hechos de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, el Señor nos dice: procurad la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y volvemos un poquito atrás para recordar que no solo debemos creer en el Señor Jesús, también debemos ser santos como Él es santo. Él nos dice también en 1 de Pedro 1:15, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, debemos saber conceptos que son claves para nosotros. ¿Qué cosa es la santificación? La santificación es el proceso a través del cual llegamos a esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero no es otra cosa que una muerte diaria al yo y una conformidad diaria a la voluntad de Dios. Debemos saber, mis hermanos, que aprender que la santificación de los apetitos es el mayor obstáculo que se opone a nuestro progreso intelectual y a la santificación del alma. Hay una verdadera santificación, solo hay una. La santificación no puede ser falsificada porque lleva el sello de Dios. Y esta es la verdadera santificación. No es una mera teoría, una emoción o una forma de palabras, sino un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos en el comer, beber y vestir sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral, para que podamos presentar al Señor nuestros cuerpos, no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, tal y como es su voluntad. Debemos analizar las cosas utilizando la capacidad de raciocinio que el Señor nos dejó. Y hay una cuestión de lógica. Si en 1 de Pedro 1:15 se nos dice, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, nuestra manera de vivir lo incluye todo nuestro estilo de vida. Por lo tanto, debemos concluir que si tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, tendremos que ser santos en nuestra manera de alimentarnos. Y en la Biblia se nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si no somos santos en nuestra manera de alimentar, no podremos ver al Señor. Pero no volvemos a insistir porque el Señor quiera castigarnos, sino sencillamente porque todas nuestras capacidades no van a poder estar santificadas tal y como es la voluntad de Dios. El cuerpo humano es impresionante. Solo un artista supremo como el Señor pudo hacer semejante diseño. Estamos formados por multitud de órganos que a la vez forman sistemas y que todos juntos se integran para formar el todo que es nuestro cuerpo. Él ha puesto un cerebro que es el órgano que está sobre todos los demás para que rija las funciones del cuerpo. Pero además de eso, nos ha dado el cerebro como único órgano a través del cual nos podemos comunicar con el Señor a través del Espíritu Santo. Nos dice en el libro de la Educación, página 189, los nervios del cerebro que conectan todo el organismo constituyen el medio por el cual el cielo se comunica con el hombre y llega a su vida íntima. Todo lo que perturbe la circulación de la corriente eléctrica del sistema nervioso, debilitando así las facultades vitales y disminuyendo la sensibilidad mental, dificulta la tarea de despertar la naturaleza moral. Es lindo acudir a la ciencia para comprobar hasta qué punto el Señor tenía razón. Cada vez más los científicos están comprobando la veracidad de todo lo que se ha dicho en la Biblia. A finales del pasado siglo, del siglo pasado, en los años 90, los científicos se interesaron de manera muy grande en el estudio del órgano sobre los órganos, que es
el cerebro. Este grupo de ciencias se le llamó neurociencia, que es una rama científica que estudia la relación que existe entre nuestro cerebro y todo el organismo. Dentro de las neurociencias hay una rama que es muy novedosa, que se llama neurogastroenterología. Es una palabra compuesta por 3 vocablos. Neuro viene de cerebro, gastro de estómago y enterología porque está dentro de nosotros, en el interior. Esta ciencia es un área de la investigación de la gastroenterología, que se refiere a las interacciones del sistema nervioso central, o sea, del cerebro y del intestino. Es impresionante comprobar cómo los científicos han llegado a llamar a nuestros intestinos como el segundo cerebro del hombre. Y vale en estos momentos matizar algo. El órgano más importante del aparato digestivo no es el estómago, aunque el estómago es un órgano muy importante. El órgano más importante del aparato digestivo es el intestino. Pues debemos saber que los científicos han descubierto que nuestro organismo tiene un segundo cerebro y que ese cerebro tiene neuronas. Se ha descubierto que dentro de nuestros intestinos hay neuronas, tal y como las hay en el cerebro. Dice, hoy se sabe que nuestro aparato digestivo tiene un número de neuronas similar al del cerebro y que está en directa relación con él y viceversa. Es impresionante, pero lo que la ciencia está diciendo ahora, ya el Espíritu de Dios lo dijo primero. Son muchos los libros, hay mucha bibliografía que describe esta relación que existe entre el cerebro, que todos conocemos, y nuestro segundo cerebro. Aquí le pongo 2 ejemplos de esos libros que les recomiendo leer. De este segundo en concreto, que está en inglés, se sacan las siguientes conclusiones. El tubo digestivo está recubierto por unos 100 millones de neuronas, además de otras células especializadas que segregan neurotransmisores que afectan a nivel mental. En el sistema nervioso entérico o segundo cerebro, se le llama de las 2 maneras, se encuentran los mismos neurotransmisores que en el cráneo, que en el cerebro craneal. Aún más, en las mucosas del sistema digestivo se produce el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina del organismo. O sea, lo que ahora la ciencia nos está diciendo, ya nos lo había dicho el Señor primero. Por eso vuelvo a enfatizar, el tema se llama dieta, espiritualidad y salvación. Ya hasta la ciencia ha comprobado cómo nuestro estómago tiene una relación directa con nuestro cerebro. Y recordemos que el cerebro es el órgano que el Señor nos ha puesto para comunicarnos con Él a través del Espíritu Santo. Podríamos en este punto hacer una pregunta. ¿Quién envía más señales a quién? ¿El cerebro al estómago o el estómago al cerebro? Pues es curioso comprobar que, según nos dicen los científicos, por cada impulso que el cerebro envía a los intestinos, el intestino envía 9 al cerebro. Así que fíjense si es importante y estrecha la relación que hay entre estos 2 órganos. En un libro del científico Dr. Deepak Chopra se nos dice lo siguiente. Unas primeras investigaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts han confirmado que la química básica de nuestro cerebro es tan sumamente variable que puede modificarse con la ingestión de un solo alimento. O sea, que si yo me tomo una Coca-Cola, me como un McDonald's, me como una pizza con queso, me tomo un helado o me como un dulce refinado, la química de mi cerebro va a ser modificada. Porque la química del cerebro se va a modificar para bien o para mal de acuerdo a las decisiones que nosotros hayamos tomado. Todo lo que comemos afecta a nuestro cerebro para bien o para mal. El cerebro, recuerden que es para comunicarnos con Dios. Y cabe también matizar que siempre que la Biblia habla de la mente o del corazón, se está haciendo referencia o está haciendo referencia al cerebro como órgano con el cual nos comunicamos con Dios. A la vista de esta información científica y de estas ciencias de la neurociencia que han salido a la luz, puedo comprender por qué en Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, el Señor nos está diciendo, lo que más tienes que guardar es tu corazón. Y hemos dicho que cuando hablábamos de corazón, hablábamos de la mente o hablábamos del cerebro. El Señor nos dice que tenemos que guardar nuestro corazón,
o nuestro cerebro, nuestra mente a nivel físico, no contaminándolo con nada inadecuado, dándole los nutrientes correctos, y también a nivel espiritual, dándole la información espiritual que nos va a ayudar a estar más cerca del Señor. Fíjense, vamos a analizar más detalladamente este versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es la vida o quién es la vida? El Señor nos responde, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que es clara la conexión. Si nosotros tenemos un cerebro que está funcionando correctamente, porque lo he guardado a nivel físico y a nivel espiritual, en mí va a estar la vida, porque voy a estar conectada a la fuente de la vida, que es Jesús. Pero si yo no lo guardo de la manera que el Señor me lo está diciendo, yo no voy a tener vida. Y si no tengo vida, lo que tengo es muerte. En este punto de nuestro estudio hay que matizar dos conceptos que, aunque a priori parecen lo mismo, en realidad no lo son. Son dos definiciones importantes. Una es alimento y la otra es comestible. ¿Qué cosa es alimento y qué cosa es comestible? Es importante auxiliarse de los diccionarios porque nos dan definiciones que nos ayudan a llegar a conclusiones correctas. En este caso yo acudí al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y define el mismo alimento de la misma manera, de la siguiente manera. Nos dice, conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para nutrirse y subsistir. O sea, se come y se bebe con dos objetivos. Primero, nutrirse. Segundo, subsistir. En el caso del comestible se nos dice que se puede comer. Teniendo en cuenta la definición, usted podría preguntarse, ¿qué cosa yo puedo enmarcar dentro de la categoría de alimentos y qué cosa dentro de los comestibles? Pues es sencillo. Todo lo que Dios creó está dentro de los alimentos. Pero dentro de los comestibles podemos estar lo que mencionamos hace un momento. Mal llamados alimentos que no solo no nos proporcionan nada positivo, sino que encima nos intoxican. Si usted, por ejemplo, se come un chicle, está masticando, aparentemente está comiendo, pero pues está poniendo en alerta un sistema digestivo que al final no le va a dar el alimento que está esperando. Va a hacer que sus jugos gástricos empiecen a funcionar y que se queden en la nada porque no le está llegando nada y no se va a alimentar. Entonces un chicle es, por ejemplo, un comestible. Lo mismo pasa con alimentos refinados, lo mismo pasa con esos refrescos, esas aguas negras que están llenas de colorantes y de aditivos químicos. Son comestibles, no son alimentos. Ahora, hay otra pregunta importante. ¿Cómo yo puedo saber cuáles son los alimentos que el Señor tiene para mí? Pues es muy sencillo. Para saber cuáles son los mejores, yo lo único que tengo que hacer es estudiar el plan de Dios para la creación del hombre. Y mis amigos, debemos tener claro que el plan de Dios, el plan original de Dios, que desde la creación nos dio para la alimentación del hombre, no está en Levítico 11. Y de cierto les digo también que Levítico 11 como tal no existe. Tenemos un estudio en ese sentido que ya les presentaremos. El plan original para la alimentación del hombre está en Génesis 1:29 y nos dice lo siguiente: y dijo Dios, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les será de alimento. ¿Y por qué el Señor le dio a la primera pareja estos alimentos y no otros? Porque solo Él sabía qué nos iba a nutrir de mejor manera, qué iba a poner nuestro cuerpo en mejor condición para poder después entender el plan de la salvación. ¿Qué tipo de alimentos? Y nótese que aquí yo he puesto alimentos en rojo y entre comillas. ¿Qué tipo de alimentos resultan dañinos para nuestro cuerpo? He puesto alimentos de esa manera porque ningún alimento realmente es dañino para nuestro cuerpo. Es un término que empleamos de manera imprecisa. Lo que es dañino para nuestro cuerpo son los comestibles, no los alimentos. Fíjense, este esquema o esta diapositiva nos puede dar una idea. Hay un cerebro sano y está dividido en dos partes. De una parte están, de nuestra parte izquierda están, todos aquellos factores que pueden propiciar que el cerebro no funcione bien y por ende nuestro cuerpo. Y de la otra parte, en la parte derecha, está todo lo que potencia la salud física
de este órgano y también de nuestro cuerpo. Todo lo que sean grasas saturadas. Ahora nosotros no vamos a entrar a detallar este asunto porque tenemos temas de estudios para cada uno de ellos, pero de manera general se puede adelantar. Todo lo que sean grasas saturadas, grasas trans, grasas hidrogenadas, todo lo que son alimentos refinados, todas las carnes, alimentos de origen animal en general, pues afectan el funcionamiento cerebral. Todo lo que son determinados metales como el aluminio, como el cobre, como el exceso de hierro, pues también lo afecta. Sin embargo, los alimentos ricos en vitamina E, que son los que el Señor dio en el jardín del Edén, que son ricos en antioxidantes que nos ayudan a luchar contra los radicales libres, pues van a hacer que nosotros tengamos un mejor cerebro, un mejor cuerpo y por ende un mejor cerebro. Todos los que son los granos que el Señor nos dio, todos esos berries tan ricos, todas esas frutas como las uvas, pues nos favorecen mucho la función cerebral. Todo lo que sea de hojas verdes, por ejemplo los tomates, la vitamina B12. Y además para incrementar nuestras funciones hay que hacer ejercicios, hay que estimular intelectualmente nuestra mente y hay que dormir correctamente. Todos esos factores afectan de manera positiva nuestra relación también con el Señor. Hay otra pregunta a estas alturas del tema. ¿Cuál es el plan supremo de Satanás que lo lleva a utilizar cualquier tipo de arma, incluyendo la alimentación, en contra de la humanidad? Fíjese que yo llamo a la alimentación un arma, porque en eso se ha convertido, la ha convertido en un arma. Los mercados se han llenado de alimentos, mal llamados alimentos, que son comestibles, que más que alimentar enfermos. Por lo tanto, no pueden tener la aprobación de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta a esta importante pregunta? Es muy sencillo. Su plan es desarticular la mente de los seres humanos, dañando el cerebro, que es el órgano que el Creador ha dispuesto para comunicarse con el hombre a través del Espíritu Santo, a fin de que éste no pueda escuchar su voz. Hermanos, amigos, la trampa está servida, pero Dios es fiel. Solo queda de nuestra parte ser o no obediente a lo que el Señor nos quiere decir. Hay conceptos que debemos tener claro, como hemos dicho más de una vez. Por ejemplo, ¿qué es la enfermedad? Dijimos que hay demasiada enfermedad dentro de nuestro pueblo y en general en el mundo. El Señor no quiere que estemos enfermos. Él no vino para eso. Él nos dice la palabra, en su palabra, que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Qué cosa es la enfermedad? La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Y de la manera en la que más se viola las leyes de la salud, de manera mayoritaria, es alimentándonos mal. En el caso de enfermedad hay que hacer determinadas cosas. Primero, indagar la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Así como hemos definido qué cosa es la enfermedad, debemos saber qué cosa es la salud. Y la salud no es más que una bendición inestimable, que está más íntimamente relacionada con la conciencia y la religión de lo que muchos se dan cuenta. Tiene mucho que ver con la capacidad de uno para servir y debe ser guardada de forma tan sagrada como el carácter, porque cuanto más perfecta sea la salud, tanto más perfectos serán también nuestros esfuerzos para hacer progresar la causa de Dios y beneficiar a la humanidad. Es una hermosa cita que nos dice en consejo para los maestros que debe ser guardado nuestra salud de manera similar a como se guarda el carácter. Fíjense en qué alta estima tiene el Señor la salud. El carácter es lo único que nos vamos a llevar de esta tierra y el Señor quiere que lo guardemos de la misma manera que guardamos la salud y el carácter. A nosotros se nos han dejado grandes verdades en la palabra de Dios, no solo para que las sepamos nosotros, sino para que evangelicemos con ella. Tenemos la obligación de llevar a otros las verdades que el Señor ha dejado para nosotros. Y ante la pregunta de qué hora es, podemos responder, es la hora de evangelizar, es salir a conquistar al mundo. De hecho, en Mateo 18, 19, 20 se nos ha dejado nuestra gran comisión. Esa es nuestra razón de ser como cristianos y como iglesia. El Señor, despidiéndose de sus discípulos, les dijo, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Esa es la misión que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que trabajar haciendo lo que el maestro hacía. Debemos observarlo a él e imitarlo de acuerdo a la capacidad que nos haya dado. Y preparando este estudio hubo algo que cautivó mi intelecto. ¿Por qué Jesús primero sanaba y después predicaba? ¿Por qué no hay ni un solo caso en el que él predicara sin sanar? La respuesta está clara. También nos las dice la palabra de Dios. Si el cuerpo está enfermo, la mente también lo está. Hemos sido creados en 3 dimensiones, como dijimos al principio. Primera de Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo. Con la mente adoramos a Dios. Si la mente está enferma, resulta prácticamente imposible comprender las verdades espirituales que son esenciales para nuestra salvación. Por esto nuestro Salvador primero sanaba y después predicaba. Nosotros no debemos cambiar esa fórmula porque no vamos a tener éxito. Primero tenemos que crear condiciones en nuestro cuerpo físico para que la mente esté en condiciones de poder entender la palabra de Dios. Se nos dice desde el cielo directamente que las enfermedades del cuerpo afectan a la mente y que los que están enfermos del cuerpo casi siempre están enfermos del alma, y cuando el alma está enferma, el cuerpo también lo está. Consejos sobre la salud, página 66, se nos da una cita muy importante. Que nadie que profesa piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo, haciéndose la ilusión de que la intemperancia no es pecado ni afectará su espiritualidad. Existe una relación estrecha entre la naturaleza física y moral. Los hábitos físicos se elevan o rebajan la norma de virtud. Hay un error demasiado frecuente, y que disgusta a nuestro Señor, porque nosotros no podemos salir a conquistar al mundo trabajando como queremos, sino con los métodos de Dios, porque esta es su obra, nosotros no somos más que instrumentos en sus manos. Y este error es el siguiente. Hay algunos que piensan que la cuestión del régimen alimentario no tiene suficiente importancia para ser incluida en la obra de evangelización, pero los tales cometen un gran error. La palabra de Dios declara: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El tema de la temperancia en todos sus aspectos tiene un lugar importante en la obra de la salvación. Dieta, espiritualidad y salvación. Creo que vemos que la relación es directa. Decíamos hace un ratito que nosotros como iglesia hemos tenido la bendición de un legado impresionante, que es el mensaje de la Reforma Pro Salud. La gran comisión que se nos deja en Mateo 28 es la de salir a predicar y alcanzar discípulos con los métodos del Señor. Nosotros debemos cumplir con nuestra comisión. Hay un mensaje que debemos predicar a los 4 vientos, es el mensaje de los 3 ángeles. Y ese mensaje tenemos que predicarlo porque es el último mensaje de amonestación a un mundo que está pereciendo, que está viviendo de una manera tal que no va a poder irse con el Señor. El brazo derecho de ese mensaje es la Reforma Pro Salud. La Reforma Pro Salud es el medio que, como se nos dice en el libro de Evangelismo, el Señor utiliza, pero para mejorar al mundo y para santificar a su pueblo. Tiene 2 aristas: mejorar al mundo, porque el mundo está enfermo. Nosotros tenemos un mensaje lindo y poderoso con el que podemos llevarle sanidad a las naciones, y también santificar a su pueblo. Y recordemos que sin la santidad nadie verá al Señor. La luz que se nos ha dado con respecto a la Reforma Pro Salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. La obra médico-misionera es la mano derecha del Evangelio, así se le llama a la Reforma Pro Salud. Es necesario para el progreso de la causa de Dios. El poder salvador de la verdad se dará a conocer a medida que por medio de ella los hombres y las mujeres sean inducidos a comprender la importancia que tienen los hábitos correctos de vida. Como mano derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos de Dios para el tratamiento de la enfermedad abrirán las puertas para que entre la verdad presente. Debemos primero ser nosotros reformados, practicar en nuestras propias vidas esa reforma que el Señor nos ha dado de la salud, para que con nuestro testimonio podamos alcanzar a los demás. Tan serio y tan importante es la Reforma Pro Salud para nuestro Señor, que en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 378, se nos dice: ignorar voluntariamente la Reforma Pro Salud descalificará a cualquier persona para servir como mensajero del Señor. Porque la verdad debe llegarle a la gente mediante la Reforma Pro Salud. Eso es esencial a fin de
de atender o de atraer la atención respecto a la verdad de la Biblia. Hay una aclaración que debemos hacer ahora. Cuando se habla de reforma pro salud, la mayor parte de las veces hay un rechazo inicial, porque enseguida lo primero que acude a la mente de las personas es: ahora me van a decir que tengo que ser vegetariano y que no tengo que comer carne. Y eso es cierto, porque comer carne nos perjudica a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel emocional, y eso lo veremos en otros temas por qué. Pero la reforma pro salud es mucho más que eso. Cuando nosotros vamos al diccionario de la lengua española, se define reforma como el acto de enmendar y corregir la conducta de alguien, haciendo que abandone comportamientos o hábitos que se consideran censurables, y cuando extrapolamos ese concepto a la salud, es imposible quedarnos en el tema de la carne. Se trata de adoptar un nuevo estilo de vida que incluye 8 puntos que el Espíritu Santo define como los verdaderos remedios que nos van a traer sanidad. Son leyes de la salud. Estos 8 puntos son: respirar aire puro. Necesitamos respirar aire puro para que nuestro cuerpo se oxigene y nuestro cerebro también. Abstenernos de todo lo perjudicial y tomar lo bueno con moderación, o sea, ser temperantes. Descansar correctamente, hacer ejercicio físico, tomar cantidades suficientes de sol, tener un régimen alimenticio conveniente, entre los que se incluye el tener una dieta conforme a lo que el Señor ha dicho, el uso del agua como elemento de sanación y sobre todo tener confianza en Dios. El Señor es nuestro ejemplo, más de una vez lo hemos dicho a lo largo de este estudio, y Él en Mateo 23 dio ejemplo de lo que Él quería que se hiciera para después mandar a sus discípulos tras Él. Las cosas no han cambiado, los métodos siguen siendo los mismos y nosotros debemos hacer lo mismo que Él hacía. Nos dice que Él recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. O sea, enseñaba, predicaba y sanaba. Después envió a sus discípulos a hacer lo mismo, y los discípulos iban y predicaban el reino de Dios y sanaban a los enfermos, tal y como nos dice en Lucas 9:12. Pues hermanos, es el plan divino que trabajemos como trabajaron los discípulos. Las cosas no han cambiado, porque Dios es el mismo. La curación física va entrelazada con la misión de predicar el evangelio. En la obra del evangelio jamás deben ir separadas la enseñanza y la curación. Recordemos que Jesús primero curaba, sanaba y después predicaba. La verdadera religión y las leyes de la salud van mano a mano. Es imposible, nótese la palabra que se utiliza. Imposible implica que no se puede hacer, que no se va a realizar. Es imposible trabajar por la salvación de los hombres y las mujeres sin presentarle la necesidad de romper las complacencias pecaminosas que destruyen la salud, rebajan el alma e impiden que la verdad divina impresione la mente. Hay que enseñar a hombres y mujeres a reconsiderar cuidadosamente cada hábito y práctica y de inmediato descartar las cosas que enferman el cuerpo y arrojan una sombra oscura sobre la mente. Fíjense que todo lo que enferma el cuerpo arroja una sombra oscura sobre la mente, y estando nuestra mente oscurecida no podemos entender claramente las verdades que Dios tiene para nosotros. Hay un llamamiento que Dios hace a su pueblo. La pregunta es: ¿somos parte del pueblo de Dios? ¿De verdad somos su pueblo? Porque si somos su pueblo, este llamamiento es para nosotros. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Los que han sido alumbrados por la verdad deben ser portaluces para el mundo. En el tiempo actual, ocultar nuestra luz sería una gravísima falta. El mensaje que Dios dirige a su pueblo hoy es este: levántate y resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Todos estamos esperando que Cristo vuelva. Todos queremos que nuestro Señor aparezca con gloria y majestad en la nube de los cielos. Pero ¿por qué Él no ha venido? ¿Qué está esperando? ¿Por qué ha sido esa tardanza? Hermanos, concluiremos nuestro estudio con esta reflexión. Segunda de Pedro 3:9 nos dice lo siguiente: el
Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Evento de los últimos días, que es un libro que deberíamos leer todos, porque como bien dice su nombre, está escrito para nosotros. Nos dice en su página 92, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios permita que nuestro Señor aparezca pronto en las nubes de los cielos, pero que nosotros estemos preparados para irnos con Él, que hayamos hecho nuestra obra de predicación del Evangelio, la obra suprema de nuestra vida. Hermanos, que el Señor perdone nuestra tibieza espiritual y que nos ayude de ahora en adelante a vivir vidas que glorifiquen su nombre. Que Dios nos bendiga a todos.